La meditación que vamos a examinar el día de hoy se llama, o yo la he nombrado, la práctica de nuestros botones. ¿Sí? Ahora, el título, nuestros botones, recuerden, estamos hablando de las variables que detonan qué aflicción, la ira, el enojo y la aversión. ¿Sí? Entonces, sobre de ese contexto, ¿qué les comunica la noción de nuestros botones? Que son los disparadores o detonadores de esa aflictividad, ¿verdad? Que en nosotros están presentes ciertos detonadores de la aflictividad. ¿Sí? En este caso, de la ira, el enojo y la aversión. ¿Sí? El desconocimiento de dichos detonadores, ¿qué consecuencia tiene? Pues precisamente el verte consumido por esa actitud perturbada. En contraste, el conocimiento de dichos botones, ¿qué efecto produce? Te protege, te blinda de ese comportamiento recurrente, inercial y aflictivo. ¿Sí? Al mismo tiempo piensen, y esto es un señalamiento que se plantea dentro del contexto de esta meditación analítica. ¿Esos botones a quién le pertenecen? A ti. Entonces, ¿cómo es que comúnmente proyectamos la administración y la vulnerabilidad de esos botones hacia otros, si a ti te pertenecen? ¿Sí? Siempre culpamos a otros de presionar nuestros botones, pero lo hacemos en inconsciencia de la pertenencia de los mismos. ¿Cómo puedes culpar a otros de tocar tus botones si te pertenecen? Y al mismo tiempo, ¿cómo puedes permitir que otros presionen esos botones y los conozcan con enciclopédica precisión cuando tú desconoces la presencia y existencia de los mismos en la estructura misma de tu mente y corazón? ¡Qué vergüenza! ¿No? Si hay alguien que tendría que conocer esos botones, cómo están alambrados, bajo qué condición y circunstancia se activan o desactivan, pues tendrías que ser tú. ¿Por qué? Porque finalmente son de tu pertenencia y su operación afecta de forma importantísima el equilibrio emocional que es indispensable para reclamar un estado óptimo de salud mental, del que depende el bienestar genuino y duradero. ¿Sí? ¿Se entendió esa idea? Muy bien. Ahora, ¿qué lema o frase trillada y recurrente imaginan poder utilizar para justificar la no responsabilidad de esos botones? La clásica, el lema, digamos, más común, popular y central es: tú sacas lo peor de mí. ¿Sí? O sea, esa dimensión, digamos, oscura de mi personalidad, es tu responsabilidad. Tú la administras, tú la pones en movimiento, tú la activas a pesar de mí. Y por ende, no tengo responsabilidad alguna sobre esa respuesta, porque tú la urdes, tú la buscas, tú la obtienes, tú la activas, y yo soy víctima de eso. ¡Qué poca madre! Esa es la mentalidad. Sí, esa es la manera en que justificamos este tipo de comportamiento, ¿no? Hay otra también, ¿no?, que me parece muy simpática. Evidentemente tenemos esos botones, ¿no? Pero ¿cómo trabajamos con ello? Fingimos ignorancia. Es como, ¿cuáles botones? ¿No? ¿Cuáles fibras sensibles? Yo no tengo eso, ¿no? La verdad, no. Cuando claramente son detonantes para muchos muy claros, presentes en la estructura de tu persona y de tu mentalidad en general. Bien, ahora, el cuerpo de la meditación pretende reducir al absurdo pues esa mentalidad y aquello que la justifica, ¿verdad? Y lo hace a través de plantear una colección de razonamientos. El primero tiene que ver con lo siguiente: normalmente nosotros nos enojamos, esto es, experimentamos esa aflicción, la ira, el enojo, la aversión, porque alguien nos provoca diciendo o haciendo algo precisamente que toca o presiona nuestras fibras sensibles.
es decir, lo que hemos determinado como nuestros botones, ¿no? Eso es cierto, evidente. Normalmente perdemos nuestro equilibrio emocional porque alguien presiona o toca nuestras fibras sensibles o nuestros botones, ¿no? Eso es cierto. Pero también es cierto lo siguiente. Esa persona o personas pueden en efecto oprimir esos botones solo y siempre y cuando los tengas. Porque si no tuvieras esos botones, por más que esos individuos intentaran presionarlos, pues no tendrían éxito, ¿verdad? La única razón por la que pueden presionarlos es porque los tienes. Y una vez más, y si los tienes, ¿a quién le pertenecen? Y si a ti te pertenecen, su administración de quién es responsabilidad tuya. Por lo tanto, cesa esa tendencia inercial, recurrente, habitual, de proyectar la responsabilidad de tus botones sobre de otros, ¿no? Por ejemplo, hacer de otros responsables de no tocar tus fibras sensibles, ¿verdad? Si tú me quisieras, nunca me harías enojar, ¿verdad? Nunca tocarías esa fibra sensible, ¿verdad? Tú tendrías que cuidarla. ¿Por qué? Si te pertenece es tuya, ¿verdad? El que la tiene que cuidar eres tú. Al que le perteneces a tu persona. Y si no te gusta, también tú tendrías que erradicarla, ¿no es cierto? 2. Es esencial el hecho de que el contemplativo examine cuáles son esos botones. ¿Cuáles son esas fibras sensibles? ¿Bajo qué condición se activan? ¿Qué circunstancias los ponen en movimiento para poderte antelar a esa reacción cuando esas circunstancias empiecen a asomarse a tu experiencia o vida en general, antes de que se consoliden y detonen del todo la actividad de estas fibras sensibles o puntos vulnerables, ¿no? Entonces, precisamente el recuento, la recapitulación, la exploración de las previas moradas, la proyección de la atención retrospectiva, tiene por objetivo el analizar con precisión cuáles son esos botones, cuáles son tus fibras sensibles, tus elementos o dimensiones de personalidad vulnerables y bajo qué condiciones se producen, se activan, se ponen en movimiento, ¿no? Y cuáles son las raíces de los mismos. Sabemos que la tradición budista finalmente, ¿qué dice? La raíz primaria de toda aflictividad es la ignorancia, y particularmente aquella centrada en el desconocimiento de la naturaleza de nuestra identidad personal. El hecho de que nosotros hemos construido un sentido fantasioso de identidad, un yo, un mero yo, que no corresponde a la realidad y que tenemos que defender y proyectar constante e incontrolablemente en la vida, y que está condenado al fracaso, simple y sencillamente porque no corresponde a la realidad, ¿sí? Ahora hay que examinar la relación que simultáneamente se dice existe, por ejemplo, entre aflicciones como lo son el apego y el enojo, por los que cotidiana y recurrentemente transitamos, los que comúnmente experimentamos, ¿verdad? Por ejemplo, nos enojamos cuando los objetos o personas a los que nos encontramos apegados son dañados, nos son negados, o la relación que tenemos con estos termina, ¿no? Esto es un detonante muy común y habitual de la ira, el enojo, la aversión, es el apego. ¿Sí? Ahora debes de preguntarte, ¿verdad? Por ejemplo, se dice, te enojas cuando los objetos o personas a los que estás apegado son dañados. ¿Qué probabilidad existe en términos de tu continuidad vital que esto suceda? Que un objeto de apego sea dañado. ¿Qué probable es eso? La tradición budista dice, no, no es probable, no te confundas, es seguro. ¿Por qué? Porque ¿de qué naturaleza y condición son esos objetos? Son temporales, son transitorios, son compuestos, ¿sí? Y desde esa perspectiva están sujetos como mínimo ¿a qué fuerza? Deteriorante, la de la transitoriedad.
¿Sí? Así que esos objetos de apego en efecto serán afectados, serán dañados. Mientras más energía inviertas en su defensa, en tratar de protegerlos, en pretender solidificarlos, más angustia, ansiedad e insatisfacción será por la que transites. Se dice también que experimentas ira, enojo, cuando esos objetos de apego son negados. También tendríamos que preguntarnos cuán común es eso. El que tu objeto de apego te sea negado. ¿Eso es común? ¿Pasa en la vida? ¿O todo lo que quieres se te otorga? Tarde o temprano, algo es negado. Eso también es seguro. Entonces, en lugar de vulnerarte por esa condición y circunstancia, que se basa en una expectativa neurótica y fantasiosa, la posibilidad de que el objeto de apego siempre se te sea otorgado y la esperanza de que una vez obtenido te aporte bienestar genuino. Las dos son falsas. Ni siempre se te va a otorgar y aunque se te otorgase, no es una fuente confiable de bienestar y felicidad. En el mejor escenario, ¿qué tipo de bienestar te aporta? Temporal y relativo. ¿Sí? Y si pretendes hacerlo permanente, ¿verdad? Y objetivo, esa demanda fantasiosa sobre la naturaleza del estímulo, aquella que no corresponde a su naturaleza, va a producir una especie de lo que yo llamo disonancia cognitiva que naturalmente que propicia la ansiedad, el dolor y el sufrimiento. ¿Y de qué naturaleza? Mientras dicha disonancia esté en ti presente, pues constante, incontrolable y recurrente. Esa es la naturaleza del samsara. Por eso hemos dicho, el samsara no es un lugar, ¿verdad? No es una posición geográfica, un planeta, un estado, un país, ¿no? El samsara no es una familia, es una condición cognitiva en donde proyectamos demandas y expectativas sobre el mundo que no corresponden a su naturaleza. Y mientras más poderosa y recurrente o todo presente es esa demanda, más ansiedad produce, naturalmente. ¿Sí? Y también se dice, te enojas cuando el objeto de apego, la relación que con éste estableces termina. ¿Sí? ¿Cuán probable es eso? Eso es absoluta y completa, ¿qué podríamos decir? Redundantemente certero, ¿sí? Porque el objeto de apego, ¿de qué naturaleza es? Es transitorio, es temporal, es impermanente, es compuesto, y todo lo compuesto se descompone, ¿no? Y aún tú, quien interactúa con ese estímulo, también ¿de qué naturaleza eres? También eres transitorio, eres temporal, todo en ti cambia y se transforma, ¿verdad? Así que aunque ese objeto o estímulo durara, tú no vas a durar, ¿sí? Y mientras más te aferras a la, digamos, permanencia del estímulo y a la esperanza o demanda de que siempre te produzca el mismo resultado y que lo haga en independencia de condiciones y circunstancias temporales y subjetivas, y que la presencia del estímulo incremente su resultado y siempre lo haga de esa manera, pues esa mecánica de distorsión que no corresponde a la realidad, tan solo perpetúa tu ansiedad, dolor y sufrimiento. ¿Cuál es el remedio? Bueno, en este contexto se dice, aplica el antídoto al apego. ¿Sí? ¿Y cuáles son los antídotos al apego? Lo veremos en ese ciclo de meditaciones, porque ahora estamos viendo las meditaciones de la ira, pero veremos también las meditaciones correspondientes a trabajar y deconstruir el apego, ¿sí? Entonces, y en síntesis, tengan presente que desde la óptica de la psicología budista, un detonante muy importante de la ira y la aversión es el apego, ¿verdad? Y por lo tanto, si deseas trascender, ¿verdad? Si deseas dominar esa condición y circunstancia, tienes que fortalecer el antídoto. Y si el problema es el apego, ¿cuál es el antídoto? El desapego. Insisto, el desapego que no es. No confundan el término budista desapego con la concepción, ¿verdad?, popular en nuestra cultura de
indiferencia, valemadrismo, irresponsabilidad. Eso no es lo que se pretende aquí cultivar, naturalmente, porque ninguna de esas circunstancias o condiciones o mecánicas son virtuosas. El Buda no vino al mundo para enseñarnos a que todo nos valga madres, ¿no? Porque al mismo tiempo eso viola los principios elementales de la causalidad, ¿sí? Ignora el hecho de que las acciones tienen consecuencias, ¿sí? No, lo que busca es que nosotros podamos responder a los retos de la vida en ausencia de estructuras distorsionantes que nosotros propician la aflictividad, ¿sí? ¿Se entiende eso? Eso nos blinda y nos protege del dolor y el sufrimiento. Y después, la idea es que descanses en esa conclusión, ¿sí? Que liberes estas mecánicas de análisis introspectivo y simplemente por un momento te concentres en la conclusión a la que te conducen, ¿sí? Y dejes que esa conclusión en ti permee más como un entendimiento anímico que intelectual o conceptual, aunque arribas a ello conceptualmente. ¿Se entendió eso? Entonces, la mecánica de la aplicación de esta meditación es comenzar con el recuento. Esto es la aplicación de la atención retrospectiva, ¿sí? Encontrar una circunstancia de ira, enojo o aversión. Explorar si esa circunstancia de ira, enojo o aversión corresponde a esta mecánica de construcción contemplativa o analítica. Por ejemplo, si corresponde a nuestros botones, a nuestras fibras sensibles. Y si detectas que así lo es, aplicas este particular método para deconstruir las mismas. Primero piensas, ¿no? Alguien puede, en efecto, presionar estas fibras sensibles o botones, lo que en mí que detona ira, enojo o aversión, tan solo y siempre cuando yo las tengo. Esas fibras sensibles, ¿a quién le corresponden? A mí, son de mi pertenencia. Debería de conocer a cada una de ellas. Tener como una visión panorámica, precisa, de cómo se disponen en mi personalidad, ¿no? Porque es absurdo que los demás, y sin mucha complejidad, tengan una especie de enciclopédico entendimiento de mis botones y fibras sensibles que yo del todo y completamente desconozco, ¿sí? Hasta un niño, ¿verdad?, puede atender y puede develar esas fibras sensibles y manipularlas con maestría. Y lo que es verdaderamente bochornoso es que tú, el dueño de esos botones, responsable de los mismos y sus efectos, no conozcas cuáles son y dónde están, ¿sí? Entonces tienes que establecer un análisis introspectivo y detallado para investigar cuáles son tus botones, a dónde están presentes y qué condiciones los detonan, ¿sí? Eso toma años de esfuerzo. Establecer ese inventario de tus botones y fibras sensibles. Y al mismo tiempo, insisto, no solamente es conocer esos botones o fibras sensibles. ¿Qué los produce? ¿Qué los activa? ¿No? Por ejemplo, quizá una fibra sensible es la inseguridad en torno a tu apariencia física. Entonces, cada vez que alguien presiona ese botón, cuestiona algún elemento de tu apariencia física, pues te conviertes en pantera tibetana, ¿no? Bueno, si ese es tu botón, por ejemplo, la vulnerabilidad que experimentas en torno a la inseguridad que tienes de tu apariencia física, ¿qué la produce? ¿Cuál es su detonante? Bueno, lo más probable es que hayas construido tu sentido de identidad tomando como referente ese cuerpo. ¿Por qué eso es incorrecto? ¿Por qué? Porque no eres tu cuerpo, te manifiestas a través de él, pero no eres el cuerpo. Y al mismo tiempo el cuerpo, ¿de qué naturaleza es? Es temporal, es transitorio. Y más importante aún, el cuerpo que no tiene, nunca tuvo ni puede albergar identidad intrínseca. Por lo tanto, tampoco puede sostener cualidades sustanciales en sí mismo, lo cual quiere decir que no hay cuerpo en sí bello o feo, ¿verdad? Porque lo bello y lo feo del cuerpo, ¿de qué dependen?
de quien lo ve, no de la naturaleza de ese cuerpo. Entonces, ¿a dónde está la vulnerabilidad en tu persona? Cuando comúnmente pierdes tu equilibrio emocional, si es que alguien presiona esa fibra sensible, por ejemplo, tu identidad corporal. ¿A dónde radica el error? En ser ese cuerpo, en pensarle permanente y en creer tiene cualidades sustanciales, que no tiene. El cuerpo no es en sí ni bello ni feo, eso depende de cómo se le percibe. Y como esa percepción es subjetiva y varía también con el paso del tiempo y una miríada de condiciones, ¿verdad? No es algo a lo que debes depositar energía. Suéltalo, ¿sí? Entonces, justo cuando alguien veas va a presionar ese botón, porque puedes casi oler la ruta que va a seguir, ya tienes la respuesta. Y en el momento en que presionan tu botón, ese botón ya lograste algo increíble. ¿Qué hiciste? Lo desactivaste. Ahora, en el momento en que esa persona presiona ese botón, porque lo que busca es sacarte de tu equilibrio, ¿por qué busca la persona sacarte de tu equilibrio? ¿Qué gana con ello? No necesariamente, gana algo más profundo. Si te saca de tu equilibrio, te torna ¿qué? Vulnerable y manejable.